Bueno, ahora que se encendió la cámara y la vemos a ella, ya está, nos quedamos tranquilos que llegó Lu, la conocen la mayoría, está con nosotros, como habíamos dicho en el flyer. Nos acompaña Lucía Feinboim para que podamos dialogar, que podamos reflexionar juntos y seguir construyendo aprendizajes en torno a la inteligencia artificial y otras temáticas que ahora nos van a introducir. Sí, muchas Sabri, gracias chicos. Disculpen, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Con ustedes hemos estado en contacto desde el principio. No sé si no me han visto la cara todavía, pero soy Sabrina, coordinadora de Diplos y Cursos de la Fundación La Salle Argentina. Por supuesto, le damos la bienvenida a Lu. Yo no la estoy viendo, pero está, estoy segura. Em, a partir de ahora se va a abrir este espacio a personas que han decidido sumarse a este conversatorio con la intención esa de reflexionar alrededor de lo que les proponíamos en el flyer que les compartimos, ciudadanos o usuarios, esa pregunta que nos va a guiar en este conversatorio para poder repensar nuestra ciudadanía digital en tiempos de algoritmos y de inteligencia artificial. Temón que nos parecía súper vigente, súper actual y que nos daba muchas ganas de compartir en el marco de la Diplo, pero también abierto a otras voces, a otras experiencias que se van a ir sumando en este inicio. Vamos a esperar un par de minutitos porque la consigna era conectarse 18:30 para quienes se suman desde afuera de este espacio. Pero bueno, mientras tanto, podemos ir. Sé que hay gente que está ahí por admitir, ya vamos a ir dándoles ingreso. Y bueno, la voz está abierta, ya Lu les va a ir contando de qué se trata todo esto, con la coordinación y la mediación de Fran y Cori, pero sepan que, como siempre, los micrófonos, las cámaras están prendidas y la idea es conversar, poner en común las experiencias, nuestras prácticas, aquello que nos pasa siempre. Ahí nos estamos viendo. Ahí la veo a Lu. Hola, Lu. Bien, bueno, a ver, y 28, a ver si tenemos a alguien más que se está por sumar. ya en sala de espera ya admitimos todo, ¿eh? Ah, Vamos perfecto. admitiendo, vos no te preocupes. Bueno, si quieren, a ver, si quieren, Franny y Cori, perdón, si la quieren presentar o por qué pensaron en ella o contarnos por qué pensaron en Lu para invitarla también en el marco de la Diplo, para quienes están conectados entiendan por qué está ella hoy aquí presente y después presentarla a Lu para que ya iniciemos. Bueno, tenemos varias cuestiones por qué la invitamos, ¿no? Claro. Eh, vamos hablando entre los dos, Fran, no te mutees. Digo, en primer lugar, para nosotros, Lucía, además de ser una persona muy querida, parte de nuestro equipo, con quien trabajamos en la red La Salle, es un referente indiscutible sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía digital, con la convivencia, con cuando tenemos que pensar en todas estas cuestiones, es el primer nombre que se nos aparece porque ella está no solo explorando, investigando, está con las últimas tendencias y en diálogo con todo el campo de lo que es la ciudadanía, la convivencia, las políticas de uso de pantallas y todas estas cuestiones. Sí, después también sumo Cori y cómo es, y apoyo todo lo que dijiste, ¿no? Sobre todo Más Lu. vale. Más vale que sí. No, que me parece que Lu es una persona que siempre invita a pensar nuestra relación con la tecnología, ¿sí? Entonces es entender que la tecnología no son artefactos que están fuera y que nosotros estamos separados, sino, ni tampoco que la tecnología como que nos modifica, sino que estamos permanentemente en diálogo. Somos seres sociotécnicos, digamos, y entramos en diálogo. Construimos tecnología y la tecnología moldea nuestras prácticas sociales, digamos. Y estamos, entonces, en ese sentido, nos invita a pensar no dicotómicamente o no unas relaciones así como separadas, sino cómo estamos atravesados y cómo poder repensar nuestras prácticas cotidianas, profesionales, sociales, en diálogo. ¿Qué alertas tener? También siempre nos ayuda a pensar desde las alertas, pero también fundamentalmente desde cuestiones propositivas, es decir, cómo accionar nosotros positivamente en este tipo de relaciones.
Así que creo que ya estamos en hora para darte la bienvenida, Lu, y que puedas abrir el micrófono y que podamos comenzar con este conversatorio. Bueno, La muchas gracias. dejábamos. Llegaron las 10 en realidad, ahora voy a tener que más o menos decir algo interesante en este ratito compartido. Obviamente que primero agradecerle a la Fundación La Salle, a Cori y a Fran por esta invitación en esta Diplo tan interesante, innovadora que están proponiendo. Así que bueno, vamos a ver qué granitos de arena puedo sumar en este rato compartido, que un poco como decía Fran y también como decía Cori, la idea es sumar también nuevas miradas, ¿no? Un tema que está tan sobre la mesa, pero que al mismo tiempo la estamos entendiendo a medida que lo usamos, ¿no? Lo cual es súper complejo porque no hay una distancia mínima como para enfriarnos un poquito y pensarlo, sino que mientras vamos reflexionando, entendiendo y desarmando la inteligencia artificial generativa especialmente, ¿no? Aparecen todo el tiempo cuestiones que nos repreguntamos. Yo voy a compartir pantalla. De todas maneras, tengo el chat acá abierto. No sé cómo vienen siendo los intercambios. Yo soy muy de ir preguntando. No sé si tienen ganas de activar el micrófono, también está perfecto, o por chat, pero bueno, yo tengo el chat ahí abierto, así que la idea es que pueda ser una conversación, que aprovechemos que es un sincrónico, ¿no? Y que se le pusieron onda y se conectaron un lunes a la tarde, que están ahí a disposición con el horario y que podamos conversar, ¿no? Más allá de las preguntas finales. Em, bueno, y un poco en realidad primero quería hacer un acercamiento a mi tema de base que tiene que ver con la invitación hoy, que es, bueno, nosotros venimos hablando de ciudadanía digital, en lo personal vengo hablando de ciudadanía digital, y aparece un nuevo tema, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa, que como también decía Fran recién, no es que aparece de la nada, no es que aparece fuera de contexto, sino que nos da cuenta de un recorrido, ¿no? De la tecnología, de la técnica, que no aparece como un salto excepcional, si bien es un salto intenso, uno puede empezar a rastrear lo que venía pasando antes y es un marco interesante para pensar nuevos derechos, responsabilidades, marcos, preguntas que nos podemos hacer en torno a nuestro rol respecto a inteligencia artificial generativa, la ciudadanía digital. Que en general cuando uno busca la idea o empieza a entender qué es la ciudadanía digital, siempre el marco teórico parte un poco de UNESCO, ¿no? Que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de educación y que es quien imparte en general las ideas de ciudadanía digital. Y yo traje estos tres conceptos porque son los que UNESCO plantea y podemos ir pensándolos en torno a la inteligencia artificial generativa y a nuestros debates que nos damos quienes trabajamos en educación y quienes trabajamos también por fuera para empezar a pensar ese diálogo. Cuando uno habla de ciudadanía digital, en realidad el diálogo, si uno lo quisiese hacer un poco más simple, tiene que ver con derechos, ¿no? Nosotros viviendo en un territorio, somos ciudadanos de ese territorio y en tanto ciudadanos tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades. Y la idea de ciudadanía digital viene un poco a dar cuenta de que Internet, la web, la red de redes, como lo queramos llamar, ya se configura como un territorio, ¿no? Obviamente un territorio sin límite geográfico, sin un Estado nacional, pero sí en un sentido de que es un espacio nuevo que compartimos, donde aparecen derechos, responsabilidades que hay que empezar a considerar. Y esa es la idea de ciudadanía digital, ¿no? En este territorio digital, con sus características, sus complejidades, pero siempre teniéndolo en cuenta como un espacio ya no tan nuevo, relativamente nuevo en términos históricos, pero un nuevo espacio o no, que aparece en la humanidad y que hay que empezar a considerarlo de una perspectiva de derechos. Cuando hablamos de ciudadanía digital, cuando hablamos de Internet, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa dentro del marco de la ciudadanía digital, están estos tres conceptos que establece UNESCO que para mí está bueno refrescarlos. El primero es el acceso, es decir, todos los debates que se den en torno a el uso de tecnología, cómo usamos tecnología y podemos ir pensando, por ejemplo, en torno a la educación, bueno, la inteligencia artificial generativa, siempre se da en el marco del acceso, ¿no? Todas las personas tienen derecho a acceder a Internet, todas las personas tienen derecho a estar conectados a Internet y eso es un derecho que tenemos que garantizar, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, Argentina, no me acuerdo si hay personas de otros países acá en el Conectados, no. Tiene súper buenos números en este sentido, a diferencia de muchos otros países de la región, nos va muy bien en términos de conectividad, ¿no? Siempre se dice que en Argentina hay más celulares que personas, lo cual es cierto, ¿no? Si uno y analiza los números de conectividad, de fibra óptica, bueno, se hizo mucho y hay buenos resultados, ¿no? Hubo políticas públicas en torno a eso y también es cierto que tanto por en su momento los programas que hubo de entrega de dispositivos como por la cantidad de celulares que hay,
no tenemos problemas en cuanto al acceso, ¿no? Es una primera línea, ¿no? Un primer punto de partida donde estamos relativamente bien. Hasta ahí podríamos llegar y decir, bueno, esta tarea la estamos cumpliendo. A nivel global esto no se da. Tenemos países en la región, tenemos zonas del mundo como África con unos niveles de acceso muy bajos. Entonces, como para ir viendo dónde estamos, ¿no? También a nivel nacional. Entonces, cuando decimos, bueno, ok, estamos bien con el acceso, ¿cuál sería la siguiente línea a la que podemos avanzar entonces que también establece UNESCO? El uso. Y acá empezamos a hacer agua, ¿no? ¿Qué uso le damos a ese internet al que accedemos? Sí, tengo un celular con datos, sí, me conecto de tal lugar, sí, me pasaron este programita, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y ahí empezamos a tener ya las primeras diferencias en el acceso al derecho, perdón, el ruido está cortando algo, y sabemos que cuando hay diferencias en un acceso hay desigualdad. Entonces, lo que sí tenemos en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo ya es una primera desigualdad casi en todos lados que tiene que ver con el uso que se le da, ¿no? Voy a dar un ejemplo como para ejemplificar. En pandemia, me acuerdo que, bueno, estábamos obviamente la mayoría de las personas conectadas, pero después se hizo un índice muy interesante desde una perspectiva de género que mostraba que si bien varones y mujeres estábamos la misma cantidad de horas conectados a Internet, cuando uno analizaba qué hizo las mujeres y qué hicieron los varones en esas horas, las mujeres teníamos un porcentaje altísimo de uso dedicado a las tareas de cuidado. La continuidad pedagógica, las compras, la logística. Entonces uno dice, bueno, espera, tuviste muchas horas conectada, accediste. Sí, pero no usé esa tecnología todo el tiempo para capacitarme, para aprender, para esparcirme, sino que lo dediqué a un uso que no tiene que ver con mi crecimiento personal, sino dedicado a las tareas de cuidado, ¿no? Que también refleja cosas históricas que Internet suele potenciar, ¿no? No es que nacen con Internet, sino que hay otras desigualdades que veníamos trayendo antes. Pero más allá del uso también aparece la apropiación, ¿no? Que es podríamos pensar, un tercer nivel mucho más sofisticado. Ok, accedí, lo uso, ¿cómo me apropio de ese espacio? ¿Lo puedo dar vuelta? ¿Lo puedo hacer de otra manera? ¿Tomo decisiones? ¿No? Me lo puedo desarmar con un destornillador y empiezo a manipularlo de tal forma de usarla de otra manera? Bueno, cuando uno empieza a pensar o a planificar en torno a la educación, uno quiere llegar a un nivel de apropiación alto, ¿no? Tenés que acceder, tenés que usarlo, y esos son peldaños indispensables para la apropiación, que se tienen que dar primero, ¿no? También es un orden cronológico. Me conecto, lo uso, me interiorizo y después me apropio para poder tomar decisiones. Bueno, ahí en general, cuanto más avanzamos en esos 3 escalones dentro de la ciudadanía digital, más desigualdad aparece. Yo les decía, en Argentina estamos bien en el acceso, estamos mal en el uso y la apropiación, ¿no? Y especialmente en términos de inteligencia artificial generativa, que es un tema relativamente nuevo, pero con un crecimiento muy intenso, esto se ve muy claro. En el último estudio que publiqué, que publicó UNICEF, que otra vez lo conversábamos con Fran y Cori, de Kids Online 2024-2025 de UNICEF Argentina, muestra que solamente el 33% de la población de los chicos de entre 9 y 17 años de las clases más populares, de los sectores socioeconómicos bajos, acceden o conocen el chat GPT para hacer la tarea, ¿no? Son cifras que escalan al 70 y pico por ciento en los niveles socioeconómicos más altos. Entonces ya, cuando uno empieza a ver ese tipo de desigualdades, notamos que quizás ya estamos en una primera desigualdad, que es el acceso, ¿no? Después, cuando llego, y uno va viendo que ese recorrido se mantiene siempre, ¿no? En un tiempito vamos a acceder todos seguramente, ¿no? Y empieza a haber síntomas de esto. Cuando tenemos inteligencia artificial en WhatsApp, ya nos da, por ejemplo, un acceso mucho más generalizado, ¿no? La mayoría de las personas en Argentina que tienen un celular tienen WhatsApp. El ingreso del chat de inteligencia artificial de Meta en WhatsApp, ya la verdad que hizo un salto muy fuerte en el acceso, porque antes quedaba restringido a quien se bajaba una aplicación, con lo cual implicaba un montón de conocimientos digitales que podríamos por obvio, pero que no son masivos, pero el ingreso de WhatsApp con su inteligencia artificial específico ya hizo que el acceso sea mucho más masivo, ¿no? Entonces, cuando eso se empieza a generalizar, que todavía no está generalizado, seguramente tengamos que esforzarnos en el siguiente peldaño, que es, bueno, ¿qué uso le vamos a dar a esa inteligencia artificial, ¿no? Para empezar a proyectar lo siguiente, cómo nos apropiamos de esas herramientas, cómo las incorporamos, cómo las hacemos propias para darle otro sentido. Entonces, este era como un primer marco de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital, que básicamente tiene que ver, repito, con entender estos territorios digitales como un territorio en sí mismo.
lo cual también implica relaciones de poder, desigualdades, disputas, intereses, pero cuando nos interesan nuestros derechos, estamos pensando en general en esta escala, que me parece que es interesante para recordarla cuando pensamos, planificamos desde políticas públicas, desde educación, desde capacitaciones, ir pensando en esta lógica de los 3 pasos. Ahora yo les quería preguntar, en este sentido, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de ciudadanía digital, ¿qué derechos creen que nos va a sumar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque uno puede venir pensando, bueno, la verdad es que Internet en cuanto a derechos, en cuanto a ciudadanía, bueno, la verdad que nos abrió un abanico de oportunidades muy fuertes, ¿no? La democratización del conocimiento, poder producir un montón de contenidos, poder en general ser más productores, bueno. ¿Qué nos suma la inteligencia artificial, ¿no? Como ciudadanos digitales? ¿Qué plus nos da? Y yo para esto les comparto, para pensar estos derechos sumados, un link para que puedan armar esto colaborativamente. Un segundito. Tengo que acordarme cómo se hace esto, hace muchos años no lo hago. Eh, ¿Dónde está? A ver, acá. Ya está, ya está. Esperen un segundo. Creo que es así, a ver. Fran está sufriendo en este momento. A ver, ahí me dicen si está bien. Entran ahí y les debería aparecer una nube de palabras para que podamos hacer entre todos, a ver qué le sumaríamos, qué creemos que suma en términos de derechos la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué plus nos da? Ahí nos tomamos unos minutitos, no se apuren, ¿eh? Yo voy compartiendo los resultados para ir viendo qué se arma, pero no vale copiarse, ¿eh? Inspirémonos genuinamente. Pregunta, ¿puede ser que la primera pregunta dice que delegamos en vez de que No, esa es sumamos? la segunda, esa debería ser la segunda, a ver. Ya desapareció la primera. A ver. No, ahí. ¿No desaparece? A ver. Esperen. A ver. ¿No aparece la de qué derechos sumamos? Ahora sí, Ah, actualicen si no, por ahí las va. dudas. Y pueden ir pensando, pues ya se dieron cuenta cuál va a ser la siguiente pregunta, ¿no? Ahí yo voy a compartir para que vayamos viendo. Bien, aparece accesibilidad, que es espectacular. Las cosas que hay con inteligencia artificial generativa respecto a accesibilidad son hermosas, ¿no? Creatividad, acceso a la información. Bien, creatividad. Bueno, que quedó gigante, no sé por qué. Ahí va. ¿Qué más? A ver, información fidedigna, autoría, rapidez, sensibilidad. Bien, información ágil, variedad de información. Si alguien quiere, hay algunos que me dan ganas de que se puedan explayar, les puedo pedir micrófono. El que, por ejemplo, sensibilidad me interesa, que cómo nos suma sensibilidad, me copa. Variedad de información. Capaz estaban con la de delegar, puede ser. Pero bueno, el que más gana es creatividad. ¿Están en qué derechos sumamos? Sí, ¿no? Estamos en eso. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere pasar, copiar, participar. Ahí vamos. Agilidad en el acceso, cuál se va sumando, variedad de información. Rapidez. Igualdad de expresión. Bien, buenísimo. Bueno, por ahora la que más aparece entonces fuerte es accesibilidad, acceso a la información y creatividad. Buenísimo. Bueno, después seguro que quizás alguien se quiera seguir poniendo, después podemos volver a ver qué apareció. Pero la idea es siempre tener como norte, ¿no? Esto que también decía un poco Fran de que somos sociotécnicos, ¿no? Y que hay que empezar a volver a preguntarnos por el sentido de algunas cuestiones, ¿no? De algo que
que quizás uno lo naturaliza o no, aceptamos muy rápido los avances y estas preguntas, ¿no? Respecto de para qué lo queremos, ¿no? Cómo lo potenciamos, cómo nos beneficia, ¿no? También en cuestiones de derechos. Me parece que está bueno ir pensando estas preguntas como algunos nortes. Y después también, a modo introductorio, y ya después pasando a cosas más específicas, siempre me parece interesante cuando aparece, en este caso, un avance técnico, tecnológico, como la inteligencia artificial, volver a ciertas bases y pensar qué miradas automáticas como sociedad generamos, ¿no? Que pasa mucho, no pasa solo con la inteligencia artificial, pero sí es divertido porque quienes estudiamos estos fenómenos o estas teorías, cuando aparece la inteligencia artificial, vemos en vivo y en directo estos debates que aparecen y que no podemos despegarnos, ¿no? De estas tendencias, porque en general se dice, quienes estudian desde la filosofía de la técnica, la historia de la técnica o de la comunicación, que cuando hay una irrupción de un avance en la comunicación, en las tecnologías, hay básicamente dos posturas, ¿no? Que también me darían ganas, que si quieren como romper un poco el hielo en el chat, a ver con cuál se sienten identificados, si es que se sienten identificados con alguna. Que la primera es la idea de tecnofóbicos, o como decía Humberto Eco, apocalípticos, que uno piensa en estas noticias que aparecen con este tinte, ¿no? Un poquito más apocalíptico o tecnofóbico del futuro, ¿no? Terrible con la inteligencia artificial, que en la base, en realidad lo que nos habla y que es interesante, se trabaja mucho desde la filosofía de la técnica, la gran pregunta por la esencia de la humanidad, ¿no? O sea, como que acá esta mirada de lo tecnofóbico, en realidad uno quizás lo ve sutilmente, pero la premisa que nos trae es bueno, hay una esencia de la humanidad que hoy se está degradando, ¿no? Y esto aparece mucho en esta mirada tecnofóbica. Aparece con las redes sociales, aparece con la inteligencia artificial, apareció con otras innovaciones técnicas previas a lo digital, como el cine, la tele, el correo, ¿no? Como no, esto que era humano hoy se está degradando. Entonces la gente no se vincula más, no es más empática, la gente solamente es individualista, bueno. ¿Qué clase acá? Acá hay alguien. Ah, perdón, pensé que estaban hablando acá. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, acá uno lo puede ver como estamos viendo un momento histórico donde eso se ve muy claro, ¿no? Acá hay dos noticias que traen, ¿no? Esto, bueno, el futuro del trabajo, qué dice el futuro, ¿no? ¿Qué pronósticos aparecen? No vamos a conseguir trabajo, una mirada bien apocalíptica con un tinte tecnofóbico muy fuerte. Y después está el otro lado del mostrador, porque la grieta está por todos lados, no solo en la política argentina, y que tiene que ver con el otro, ¿no? Lado, que sería el tecnooptimismo, o como lo llamaba Humberto Eco, integrados, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ¿no? Va a haber más empleos, va a haber salario universal, ¿no? Todas estas cuestiones que también se dan un poco exageradas, nos cuesta estar en el medio. Y si uno piensa en esto que les decía, como que aparece un poco sutil, es, no, la esencia de la humanidad se va a potenciar, ¿no? Vamos a eso, a desarrollarnos, vamos a ser inmortales, la expectativa de vida. Y como siempre, cuando uno quiere profundizar estas miradas, nos damos cuenta, ¿no? Acá que estamos yendo deberíamos ir por un intermedio, ¿no? Ni tan, ni muy. Y una tercera vía, ¿no? Que tiene que ver con complejizar la mirada. Eh, Respecto de esta idea más sutil de la esencia de la humanidad, a mí me parece interesante desde la filosofía de la técnica, lo que nos traen siempre, ahora leo en el chat que ahí vi que aportaban, pero también empezar a discutir esa idea de esencia de la humanidad, ¿no? Que en realidad no existe la esencia de la humanidad porque somos sujetos sociotécnicos, culturales, atravesados por un montón de factores, donde a veces, como en estos momentos súper interesantes que nos tocan vivir, que hay un modelo de sociedad que se está yendo y que hay otro modelo de sociedad que se está construyendo mientras nosotros vivimos, ¿no? Y que nos da la sensación que nos da es que las definiciones que se construyeron en la época que se está yendo son definiciones estáticas, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es el conocimiento? Esto. ¿Qué es la amistad? Esto. ¿Qué es la información? Esto. ¿Qué? Bueno, entonces, en realidad uno pierde, por ahí está bueno traer estos debates para acordarnos que esas definiciones que nosotros sentimos que son eternos, también respondían a un momento histórico, quizás más asociado a la modernidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy que eso se está yendo, cuando uno dice, no, pero esto va en contra de la esencia de lo humano se degrada, ojo, ¿qué es lo humano? Porque en realidad lo humano a lo largo de toda la historia siempre fue cambiando la definición de lo humano por un montón de factores, entre otros la aparición de artefactos maquínicos, de técnica, de tecnología, ¿no?
Entonces, como que en ese sentido estamos en un momento re interesante para pensar qué nuevas definiciones se van construyendo y esto cuando hacemos espacios de reflexión respecto de cómo acompañar infancias o adolescencias, lo traemos siempre, ¿no? Ellos están naciendo ya en otra época, claramente, no tienen tantos residuos de la modernidad como nosotros y hay un montón de definiciones que se están construyendo de cero. Y uno choca, ¿no? Pero este no es tu amigo, decimos cuando trabajamos, ahí a Laura, ¿no? En convivencia, no es tu amigo. Si vos no lo conoces, bueno, es que la amistad ya no es eso. No es que ahora se degrada la idea de amistad. Está cambiando, ¿no? Entonces, pensar esas transformaciones históricas nos sirven para alimentar esta tercera vía que es un poco más interesante. Acá leo a Cori, ¿no? Que dice, a las posturas que mencionás que plantea Humberto Eco se le suma la mirada que hace foco en la educación y que piensa que toda nueva tecnología viene a resolver los problemas de la educación, totalmente. O no van a existir más docentes porque la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los docentes, ¿no? Entonces una mirada más apocalíptica, o nos va a resolver todos los problemas. Y lo que nos borra es a nosotros, ¿no? En el centro como como sujetos que podamos ver a la tecnología como un objeto, ¿no? Y que esa siempre es el objetivo. Bueno, ¿cómo construimos esta tercera vía, ¿no? Siempre con preguntas, siempre con inquietudes, no con ideas cerradas. Por un lado tiene que ver, sí, con un debate que me parece que es urgente en torno a la inteligencia artificial, no desde una mirada apocalíptica, pero sí para empezar a tomar las riendas de esta situación, hacia dónde queremos ir, cuál es el sentido que queremos darle como sociedad a la inteligencia artificial, que tiene que ver con la delegación de habilidades, ¿no? Hay un psicoanalista argentino muy interesante, Miguel Benasayac, que trabaja mucho esto, ¿no? Cómo estamos delegando habilidades como nunca y quizás desde la educación, quienes trabajamos en educación, tenemos que empezar seriamente a preguntarnos qué habilidades vamos a fomentar entonces, porque bueno, hay muchas que vamos a delegar. Que va por ahí, ¿no? Perdón, ahí avanzo, que son, bueno, eso, ¿cuál es nuestro objetivo? Está bien. Yo la otra vez veía un gráfico muy clarito, que lo intenté buscar para hoy, pero no lo encontré, de cómo fueron cambiando, por ejemplo, los medios de transporte, ¿no? Y cómo en todo ese cambio histórico de los medios de transporte vemos sesiones de habilidades, ¿no? Pasamos los humanos de poder estar caminando durante meses en el desierto a de pronto, voy a hacerle una síntesis muy cortita, ¿no? A de pronto empezar a hacer tracción a sangre, entonces nos subimos a los caballos y empezamos a dejar de tener esa capacidad de estar caminando muchísimo tiempo y después de la tracción a sangre pasamos al motor y en todo eso, ¿no? En el medio de la carroza, un intermedio, y en todo eso siempre hay algo que se va perdiendo que ya no podemos hacer o que no estamos acostumbrados a hacer. Pero es cierto que lo que pone en jaque la inteligencia artificial generativa es que es la primera vez que está tocando algo muy propio nuestro, que es lo cognitivo, ¿no? O sea, esas delegaciones de habilidades que hasta ahora estaban un poco más asociadas a lo mecánico o al cuerpo, hoy aparecen más vinculadas, ¿no? A nuestra forma de pensar y de sentir. Un concepto que vamos a problematizar en la Diplo es el de deuda cognitiva. Buenísimo, me encanta. Entonces, cuando uno piensa en estas nuevas habilidades, automáticamente tiene que pensar también en nuevas alfabetizaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar y a fomentar y también a pensar en conjunto qué nuevas habilidades? No lo tenemos tan en claro, ¿no? Hay algunas que sí, otras que tenemos que trabajarla en conjunto también con los propios chicos y chicas para empezar a entender qué se necesita. Sabemos, ¿no? Que se necesita pensar prompts profundos, sabemos que se necesita usar inteligencia artificial como guía, sabemos que tiene que ser un asistente, estamos nosotros a cargo. Hay algunas cosas que ya tenemos, algunos consensos, pero tenemos que empezar a problematizar la idea de alfabetización y cuáles son estas nuevas o aumentadas, como dice Mariana Ferrarelli, alfabetizaciones. Después, si hay algunos emergentes, que ahora vamos a ver a continuación, algunas cositas que trajimos, una tiene que ver con el gran ausente, ¿no? Que está en la tecnología en general y que se ve muy obvio en la inteligencia artificial generativa, que es la ausencia del cuerpo. Que cuando uno dice estos debates y estos conceptos y estas tecnologías no aparecen de la nada, uno puede rastrear que son los mismos debates que se venía haciendo Platón, ¿no? ¿Se acuerdan? Quienes vimos en la escuela o quienes después seguimos estudiando, esta dicotomía entre mente y cuerpo, que no es para nada nueva, ¿no? Que de hecho viene de los filósofos presocráticos, y que le quita el sueño a cualquier persona que estudia y que se dedica a pensar la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y mente, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, como lo querramos llamar según desde donde nos lo preguntemos? Pero donde claramente hoy la inteligencia artificial
invita a esa disociación, ¿no? Y la tecnología en general expulsa al cuerpo. Cuando trabajamos con niños y niñas, esto nos genera muchísimos problemas, porque el cuerpo es el motor de la infancia, ¿no? El cuerpo y su movimiento psicomotriz es indispensable para un desarrollo saludable y está totalmente ausente en la tecnología. Pero en nosotros también, ¿no? Hay algo de una ausencia no solo del cuerpo físico, sino del propio registro sobre el cuerpo. Después aparecen temas que también vamos a intentar ver un poquito de convivencia digital, vamos a tener algunos casos emergentes, porque esta ausencia del cuerpo, esta dificultad de nuevas habilidades que también tienen que ver con lo socioemocional, con lo convivencial, con lo vincular, bueno, muchas veces deshumanizan los vínculos, ¿no? Y hay una invitación en estas plataformas a la deshumanización de esos vínculos. Y obviamente, por último, uno de los grandes temas vinculados a estos emergentes, que es la salud mental. Después vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, yo quería hacer un par de zooms, ¿no? En algunas cuestiones. Por un lado, la delegación de habilidades, que no es algo nuevo. Si nosotros vemos esta imagen, que es una imagen, obviamente un dibujito, de hombres ancestrales, seguramente, no sé, yo no puedo hacer nada de lo que están haciendo ahí, ¿no? Nada, ni el que está parado prácticamente, no sé en cuáles se reconocen, pero son un montón de actividades que eran lo más propias que había de los humanos en esa época, que las fuimos claramente perdiendo por el propio avance, progreso, como lo querramos llamar, de la humanidad. La vida cotidiana, si uno hacía, puede tener una cámara que no existe, pero pudiésemos viajar al pasado y hacer el día de un humano en la época de la prehistoria, de la antigüedad, en la edad media, en la edad moderna, en la época de la revolución industrial, es probable que la mayoría de las cosas del día a día no las sepamos hacer, ¿no? Así como hoy me puede pasar incluso con una abuela que puede cocinar de una manera, que hace algo y que yo no lo sé hacer. Entonces, volvamos a no sobredimensionar lo que nos pasa hoy, porque en algún punto es increíble lo rápido que está avanzando, pero en otro punto no viene de la nada, ¿no? Es un largo recorrido que tenemos como humanidad de ir delegando, pero no lo digo desde un lugar pesimista, sino porque uno va delegando habilidades en avances técnicos que nos facilitan la vida, ¿no? Hoy uno puede pensarlo, o sea, en algo muy bobo, no sé, bueno, antes la gente sabía, estaba horas lavando a mano y bueno, yo ahora pongo en el lavarropas y la verdad que no me preocupa no saber lavar a mano. Bueno, alguna vez le pido a mi abuela que me lave la manchita que no me sale. Yo ya sé que es una habilidad que yo ya no tengo. Pero yo la doy por asumida, porque bueno, pienso, mi abuela no trabajaba, estaba todo el día en casa, entonces sabía lavar la ropa y yo sigo mi vida como si nada. Pero cuando veo a los chicos y digo, no están transcribiendo un texto y yo me la pasaba transcribiendo textos, me parece un horror. Hay cosas que sí nos preocupan y otras propias que tienen que ver con el avance de la humanidad y de que siempre nos pasó esto. Siempre fuimos dejando de lado algunas acciones que sabíamos hacer en pos del avance. Y el avance, en general, necesitó avances técnicos, ¿no? Eso es así. La humanidad avanzó gracias a la posibilidad del avance de la técnica que le permitió no estar haciendo tanto tiempo cosas que luego hizo la técnica. Pero después hay otro factor indispensable que es la convergencia, ¿no? Que la convergencia implica que lo que antes hacíamos en un montón, hay dos tipos de convergencias, ¿no? Ahí hay alguien que está dibujando la pantalla. Me están grafiteando. Hay dos tipos de convergencia, o hablamos de convergencia cuando decimos dos cosas. Una tiene que ver con que diferentes dispositivos que antes existían hoy convergen en uno solo. Entonces, antes teníamos todo lo que vemos ahí y mucho más, ¿no? El celular, los libros, el fax, la tijera, la calculadora, ¿no? Bueno, infinitas cosas que podríamos sumar muchas más. Ese es un tipo de convergencia, por lo cual también nos dificulta mucho, en algunos casos, usar menos tecnología, porque todo lo hacemos con el celular. Acá dice Cori también, las huellas cognitivas que deja la escritura a mano no son las mismas que deja la escritura digital, tal cual, y eso es un tema que recontra también trabaja justo Miguel Benazayac, que lo nombraba antes. Y el otro tipo de convergencia es al revés, ¿no? Las funciones que antes estaban en diferentes lados y ahora están en uno solo, ¿no? Al revés, perdón, el dispositivo puede hacer diferentes funciones. Entonces, esto también tiene que ver con la inteligencia artificial, porque es cierto que de Internet a esta parte, la tecnología dio un giro muy distinto a lo que venía sucediendo, que es la capacidad de tener diferentes funciones, ¿no? Porque antes nosotros teníamos, bueno, uno veía un auto, la evolución del auto, que era muy intensa, pero siempre iba en la misma línea, que era llevarnos de un lado al otro.
con más comodidad, con más chiches, ¿no? Pero seguía haciendo la misma función. Y eso con la mayoría, la máquina coser. La más moderna sigue cosiendo. Hay algunas cositas, un extra, pero la función sigue siendo la misma. Lo que está pasando con la tecnología es que se está modificando su objeto, ¿no? Y que ya pasa de antes de, en los primeros años de Internet era comunicarnos y ahora ya no estamos solo comunicándonos, ¿no? Estamos todo el tiempo pidiendo información o cediendo capacidades cognitivas. Entonces, acá viene la pregunta que sí les quería hacer en el Menti, que es, bueno, ¿qué estamos delegando? ¿No? En estos años incipientes, donde es un buen momento para frenar un poquito, ¿sí? ¿Qué estamos viviendo? ¿No? ¿Qué estamos delegando? Antes uno hacía muchas cosas en otros artefactos, yo tenía, le podemos sumar a esto que veíamos recién en pantalla, la guía Filcar, ¿no? Los mapas, un montón de cosas, no desde un lugar nostálgico, pero que antes estaban afuera y que ahora están todas adentro del celular. Bueno, con la inteligencia artificial generativa, ¿qué le sumamos? Tienen que entrar al mismo link, yo se los voy a volver a pasar, a ver qué vemos ahí de delegación. Yo les voy a ver. Un segundito. Entiendo que deberían estar en el mismo link de antes, a ver si pueden entrar. ¿Pueden? Estamos en el mismo Entré. link, pero aparece la primera, la de qué Ok. derechos sumamos. A ver, a ver. ¿Cómo hacemos? No me acuerdo cómo era esto. Porque yo pongo como me parece la misma. A ver. Si pones Ah, presentar, Tenés que me pasa. avanzar vos, Lu, en la sí, presentación. sí, avancé. A ver, ahí, ¿no? No A sé si ver, avancé. ahí me fijo. O sea, yo estoy en la segunda ahora. Ahora sí apareció la Ah, ok. segunda. Bueno, a ver entonces ahí. ¿Qué estamos viendo que delegamos en la inteligencia artificial? Claro, sí, sí. Creatividad, no sé si es la misma que antes, pero vuelve a aparecer. Pensamiento crítico, traducción automática, cuestiones de rutina, tiempo para pensar, pensamiento, creatividad, tareas rutinarias, intercambio con otros, asociación de pensamiento, cuidados. Bien, buenísimo. Autonomía, establecer relaciones, bueno, tiempo, ¿no? Qué interesante que aparezca el tiempo porque se supone que el tiempo es algo que ganamos, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa. Bueno, pero creatividad vuelve a estar ahí muy en el centro. La búsqueda y elección de datos, buenísimo. Uso de la lógica, sentido común, lo que implique pensar, en general, directamente terrible, pero un poco sí. Bueno, ya se la leí. Bueno, edición de textos, protección de datos. Bien, buen tema. Ahorro de tiempo. Sentido común va ganando ahí también, ¿eh? Bien, habilitar la pregunta. ¿Cómo se delega el sentido común? ¿A quién? Que no es el común. Bueno, pero es cierto que uno empieza a dudar, ¿no? De cuestiones básicas, porque me lo dijo de pronto el chat GPT, ¿no? Calculo que va por ahí. Bueno, ahí vamos, creo que va todo muy en la misma línea. La subjetividad, bien, re interesante. Buenísimo. Bueno, igual después, en todo caso, si vemos que se sigue completando,
Lo volvemos a poner. Ahí veo que estaban poniendo en el chat. No. Acá, a ver. Yo me pregunto qué es lo que no quiero delegar y eso es lo que dejo para mí, la creatividad, tal cual. Dice Eugenio también, hay cosas que veo que otros delegan, pero yo no quiero. Como una revolución. Salud voluntaria, ¿no? ¿A los intereses de quién? Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué no queremos delegar y para qué la queremos usar? Y en realidad también cuando preguntamos a los intereses, digamos, ¿no? Esta pregunta de los intereses, empieza a aparecer la pregunta importante que también tiene que ver con el modelo de negocios, ¿no? Que en general nos estamos quizás preguntando poco por el modelo de negocios en general de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial. Y aparece como estas nuevas alfabetizaciones implican empezar a entender qué necesitan de mí estas plataformas, cómo me necesitan, ¿no? En qué posición me necesitan. Aparecen ahí algunas, ¿no? Como pistas, ¿no? Esto de la condescendencia, todo esto que vemos, ¿no? Que cada vez se pone más intenso. No sé si ustedes lo notan, pero es como un sirviente fiel, ¿no? Y no querés que también te agregue un mapa conceptual. Y no te gustaría que entonces, y ahí aparece, ¿no? Como que es muy, muy endulzante, pero esa pregunta de los intereses es súper importante. Entonces, bueno, en realidad a la pregunta de nuevas habilidades, a mí me interesa pensar en realidad más en nuevas alfabetizaciones. Yo les traje este ejemplito porque es algo que me vino pasando, sobre todo en conversaciones con chicos de primaria. Vieron que pasamos de hablar de una cosa de inteligencia artificial a que esté prácticamente impuesto, porque aparece sin ningún tipo de preaviso, no hay ninguna aclaración. Y en realidad, más allá de todo, también uno empieza a preguntarse por las regulaciones, que evidentemente no están, ¿no? Pero uno se abrió un día WhatsApp y había un chat con inteligencia artificial, ¿no? Y nadie nos avisó, nadie nos dio aclaraciones, recomendaciones, eh, cuidados, ¿no? Apareció. Y por ejemplo, en el chat de WhatsApp, los chicos están haciendo cualquiera, ¿no? Se arman, por ejemplo, prototipos de persona, le crean un perfil a ese chat de inteligencia artificial y empiezan a crear como si fuese un amigo imaginario, pero con un nombre, con características, con un perfil, y empiezan a tener una relación a veces problemática. Y las familias que revisan WhatsApp para controlar a sus hijos no revisan el chat con la inteligencia artificial, porque no desconfían de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en Google nos pasó lo mismo. De pronto, hace no tanto, empezamos a abrir Google y a darnos cuenta que ya no había una primera respuesta que era la patrocinada, sino que había una primera respuesta que era de Gemini, ¿no? La propia inteligencia artificial de Google que nos sintetiza una respuesta y como si esto fuera poco, nos subraya las partes que cree que son más importantes de la respuesta que ya nos sintetizó, ¿no? Pero cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los chicos, primaria y secundaria, de dónde viene esta respuesta que aparece en Google, no lo tienen muy en claro y creen que es un resumen que hace Google de lo más importante y por ende creen que es muy serio. No sé si escucharon hablar del sesgo técnico, pero bueno, el sesgo técnico tiene que ver con que tenemos una tendencia a pensar que todo lo que viene de la mano de la tecnología es neutral, ¿no? Y vieron como en un momento se empezó a decir googlear para buscar información y no me acuerdo quién era, ¿no? El semiólogo que decía que cuando una palabra se vuelve verbo, ya quiere decir que está totalmente metida, ¿no? No me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. Van Dijk creo que era. Decimos, bueno, no se dice, ChatGPT es difícil tenerle un verbo, ¿no? No sé si Sí, Van Van Dijk, Dijk es la que escribe el libro de todas las redes sociales. claro, y creo que dice eso, ¿no? Como que el momento Ella habla de eso, sí, de cuando se vuelve verbo. Pero sí. Google en sí, que es buscador, que es, ¿no? Todo junto, em, genera también esto, porque cuando uno busca algo, em, esa inteligencia artificial no me está avisando, si bien dice visión general, o sea, en un punto sí, pero yo los invito a que lo chequeen con los chicos, o por ahí con algún adulto, no tienen para nada en claro, ni con qué criterios, porque tampoco lo sabemos, si se usa síntesis, qué fuentes están buscadas, ahí uno puede hipervincular y entonces chequear esa fuente, ¿no? Todo eso hay que explicarlo. Pero bueno, requiere estos ratos como los que están teniendo en esta diplomatura, que son muy valiosos, de, bueno, pensémoslo en conjunto, ¿no? Detengámonos un poquito a pensarlo. Pero bueno, es como un simple ejemplo y vuelvo al tema de las regulaciones porque es interesante que, por ejemplo, en la Unión Europea, WhatsApp, la Unión Europea le prohibió a WhatsApp
el ingreso masivo de su chat de inteligencia artificial en WhatsApp sin consentimiento. O sea, las personas pueden decir que no quieren tener el chat de inteligencia artificial y no se lo instalan. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque no tenemos regulación, ¿no? Hay una cierta idea totalmente errónea de que como en Internet no hay un Estado, no hay regulación. Y la verdad es que hoy por hoy los límites de lo que las plataformas pueden hacer no los están poniendo estados, pero lo están poniendo las propias plataformas en base a sus intereses. Por otro lado, sí aparece, como decíamos, el tema de la convivencia artificial, bueno, más o menos, de la convivencia digital. No sé si vieron estos casos, seguramente sí, ¿no? De estas deepfakes que se arman, son muy graves, ¿no? Donde los chicos, en general los varones, la verdad, todos los casos que conocemos son varones, desnudan, entre comillas, a sus compañeras con programitas de inteligencia artificial. En la mayoría de los casos las venden esas imágenes en plataformas un poco más informales como Discord, ¿no? Telegram, pero lo cierto es que esto está siendo muy presente, ya son un montón de escuelas donde esto pasa, y también es muy angustiante explicarle esto a los chicos, porque las chicas se ponen mal y no tienen muy en claro qué hacer, y uno no tiene mucho para decirles que hagan tampoco, ¿no? Porque no son imágenes que ellas hayan subido, ni que ellas hayan sacado, sino que podemos empezar a pensar en otro nivel de avasallamiento a su consentimiento, que es la desnudez sin consentimiento, porque no hay consejo, es muy angustiante ver su preocupación de ¿y yo qué podría hacer para que esto no pase? No podrías hacer casi que nada. Por eso tenemos que trabajar tanto sobre la ESI, sobre la educación, especialmente en este caso de los varones que son los que generan estas imágenes, que en la mayoría de los casos los que vimos son imágenes que por ahí las chicas publican en sus redes sociales, de pronto en la playa, se descargan esa imagen y con lo que hacen con inteligencia artificial es sacarle la ropa que tienen, ¿no? Entonces se abre un abanico también interesante, porque por un lado, bueno, rompe otra vez la idea de consentimiento, que la tenemos que trabajar constantemente. A mí me parece interesante traer, que lo hemos charlado también con Laura y el grupo de escuelas promotoras, que a mí me sigue sorprendiendo que cuando uno trabaja con la ESI y está bien trabajada, en general nos cuesta llevar ejemplos digitales a la ESI, no lo tenemos muy al alcance de la mano. Y cuando lo hacemos, cuando empezamos a hacer como algún paralelismo desde la ESI y la ESI digital, a mí me llama la atención y me preocupa que no veo un traslado automático desde los chicos y las chicas de conceptos que pueden tener muy trabajados en ámbitos presenciales, no los tienen para nada hechos piel en ámbitos digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tuviese que decir una gran característica de las violencias de género, digitales o no, es que como sociedad, lamentablemente, tenemos una tendencia muy fuerte a culpabilizar a la víctima. No sale. No sale porque estamos educados bajo este sistema, ¿no? Pero vos para qué lo mandaste, pero vos no te imaginaste, pero para qué te sacaste, pero no sabías, para qué te pusiste esa ropa. Estamos un poco educados en una sociedad machista que nos lleva a eso, a que nuestras primeras preguntas sean ¿qué habrá hecho la víctima para merecerse esto? Y por ahí lo traigo porque por ahí hay chicos y chicas que ya tienen muy trabajado esto de no, nunca es culpa de quien sufre. Y entonces si una chica iba por la calle y sufrió acoso callejero, ya yo no me pregunto qué ropa se habrá puesto para que eso le pase, ¿no? Entonces ahí está zanjado porque desde la escuela lo trabajaron mucho. Pero si esa misma chica sube imágenes hot, por decirlo de una manera, o sensual o con poca ropa, pero no ropas, no sexuales, o sea, una foto sugerente a redes sociales, y empieza a recibir acoso, empiezan las mismas justificaciones, ¿no? Bueno, pero ¿para qué te sacaste esa foto? ¿Para qué la publicaste? Más allá del debate si nos parece bien o no que se saquen las fotos, que no viene a colación, a lo que voy es que no pareciera que esas reflexiones que tuvimos y que tenemos en el plano físico se estén trasladando a lo digital. Y en este caso en particular pasa lo mismo, ¿no? Las primeras, pero bueno, no te habrás sacado esa foto y no te diste cuenta, pero ¿qué tipo de foto subiste a las redes sociales? En vez de decir, che, qué mal esto que hicieron, ¿no? Y eso, quienes trabajamos con chicos, chicas o adolescentes desde cualquier ámbito, es un ejercicio indispensable que tenemos que hacer. No nos damos cuenta y con nuestras intervenciones pequeñas o grandes nos las pasamos revictimizando. Hace 3 semanas participé de un grupo como un focus group de adolescentes sobre violencia de género digital.
y les preguntábamos qué necesitaban de la escuela y qué necesitaban de su familia ante posibles situaciones de violencia de género digital. Y la verdad que más palabras menos, todos coincidían en que no me echen la culpa, ¿no? En que no me reten a mí, en que me escuchen y en que me entiendan. Esas eran las 4 cosas que decían. Un chico dijo algo que a mí me llamó mucho, me dejó ahí pensando mucho, también a modo madre, que decía, cuando mi mamá se empezó a dar cuenta que me tenía que preguntar cómo estoy realmente, cambiamos nuestra relación, ¿no? Y entender lo que a mí me pasaba sin darme una opinión. Pero bueno, lo traigo porque me parece que esto, la mayoría de los emergentes en convivencia, sean ediciones con inteligencia artificial, sea creación de stickers, creación de memes, todos los problemas que estamos viendo, que son muchos y desde edades muy tempranas, en temas vinculados con convivencia digital, en general parten o de inicios muy tempranos a la conectividad, entonces chicos que todavía no tienen desarrolladas habilidades presenciales de vínculos y están intentando tener vínculos digitales que tienen un nivel de abstracción muy alto, entonces es un ejercicio muy difícil darme cuenta que del otro lado hay una persona. Y también están siendo chicos con muy pocos niveles de empatía, ¿no? Y a esto le sumo que esta poca empatía y estas agresiones que se valen de inteligencia artificial, que se valen de scratches, que se valen, ¿no?, de un montón de cosas que van surgiendo, obviamente que no son por internet, ¿no? O sea, no es que porque existe la inteligencia artificial los chicos ejercen violencia de género. Y remarco que es violencia de género porque no hay ni un solo caso al revés, ¿no? Y porque claramente tiene un tinte de género esto, ¿no? De cosificación, de daño a la reputación, pero en general tiene que ver con algo humano que está crujiendo fuertemente y que la tecnología a veces nos lo facilita. Pero el nivel de deshumanización que estamos viendo en los vínculos en general, de falta de empatía en general, de individualismo, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente que después la tecnología les da muchas herramientas y sí es importante, no sé si, si si muchos de ustedes trabajan en escuelas o con chicos, pero sí es importante empezar a pensar realmente protocolos de acción, ¿no? Ante estas situaciones. O sea, no podemos improvisar, ¿no? Y en estos grupos de discusión que le decía, me contaban de muchos casos de escuelas que lo que hacen realmente es lo más grave de toda la circunstancia a veces, ¿no? O sea, es casi peor la reacción de la escuela que la propia experiencia que tienen los chicos, ¿no? De esto de señalar, de estigmatizar y demás. Y después, el último ítem, antes de pasar un poco al debate, tiene que ver con lo que yo les decía de salud mental. Hay un libro que estoy leyendo que trata este tema de las angustias individuales que me partió un poco la cabeza, que se llama La época de las pasiones tristes, y que habla de esto, ¿no? De cómo, entre otras cosas, estamos en una época donde vivimos las angustias de forma individual. Y eso es doblemente angustiante, porque no las pensamos colectivamente, ¿no? Se atomizaron las angustias y yo ya no estoy triste porque soy parte de un grupo que la pasa mal o de un colectivo que la está pasando mal y entonces me reúno y lucho y reivindico y hago algo, sino que todo es individualismo también de las angustias, ¿no? Em, por eso lo traigo porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué aparece el chat como el chat GPT? El primer uso que tiene hoy es reemplazando a un terapeuta. De nuevo, los emergentes de la tecnología no son tecnológicos, son sociales. Entonces, que haya una sociedad angustiada como la está, que haya una sociedad observando sus angustias en plano individual. Ahora les comparto el nombre del libro. Em, bueno, empieza a traer, ¿no?, estos coletazos, entre otras cosas, que los chicos estén pidiéndole consejos al chat GPT, que no solamente parte de una sociedad muy individualista, sino de chicos muy solos. A mí lo que más me preocupa del último año y medio de conversaciones con estudiantes tiene que ver realmente con la soledad que están teniendo en casa, ¿no? Con el poco tiempo compartido de calidad, con la poca empatía, estas conversaciones sin teléfono en el medio de cómo estás, qué te copa, en qué andás, estoy para vos, lo que te pase lo vamos a solucionar juntos, vamos a pedir ayuda. Todas estas frases que los chicos me decían en estos grupos. ¿Qué necesitarían? ¿No? ¿Qué querrías? Bueno, esto, vamos a pedir ayuda juntos, lo vamos a solucionar, no importa lo que vos hiciste. Y todo eso está faltando. Vemos que está faltando en chicos de 7 años que no conocen juegos de mesa,
porque sus familias no pasan tiempo con ellos para enseñarles juego de mesa. Lo vemos en chicos de 9, 10 años que cuando van a comer afuera a un restaurante para que su familia pueda conversar, se la pasan apagados con un celular. Y lo vemos con adolescentes que están con muy poco tiempo compartido. Entonces, este caso lo habrán visto, resonó mucho. Más allá de la estadística respecto de la consulta a ChatGPT como psicólogo, terapeuta y demás, bueno, empezó a hacer un ruido ético, ¿no? Respecto de las intenciones del chat, porque en este caso este chico terminó cometiendo suicidio, la familia acusó, ¿no?, a OpenAI por haber inducido, en los chats se veía una inducción, ¿no? Acá veo que ponen María Eugenia también tal cual y también por eso en los pocos lugares de intercambio tampoco pueden soportar escuchar otra cosa que no sea lo que ellos quieren, ¿no? Cosa que sí les dice la inteligencia artificial. Tal cual, ¿no? Yo creo que esto de la condescendencia es un re tema también, porque cuando ellos desde chiquitos empiezan a interactuar con un programa o lo que sea, que todo el tiempo les da la razón, que les dice que lo que hicieron es espectacular, que qué buena idea, que no te preocupes que yo te lo mejoro, realmente empieza a impactar en su forma de acercarse al conocimiento. Porque si después van a la escuela y la docente o sus compañeros dicen, no, eso es malísimo, lo que hiciste, o la maestra dice, bueno, esto lo deberíamos volver a hacer, lo que sea, obviamente que no es lo que uno está acostumbrado. Pero también en el fondo, este caso en particular nos vuelve a explotar en la cara el modelo de negocios, que el modelo de negocios es interacción a toda costa. Y para que yo me quede más tiempo, la interacción se vuelve quizás dañina, porque si yo quiero que vos te quedes, te voy a decir lo que sea para que vos te quedes. Y si yo te digo, no, la verdad me parece que deberías consultar con un profesional, apagás la compu y te vas, y eso no es conveniente para el modelo de negocios de la plataforma. Así como tenemos, por ejemplo, casos de TikTok, donde se ve que TikTok detecta que alguna chica tiene un problema de alimentación y le empieza a mostrar contenido que potencia su problema de alimentación. O sea, la ética es una pregunta ausente, pero que debería ser la primera pregunta en los desarrollos de tecnología. Porque hay una frase muy famosa y que creo que es muy atinada, que es que en tecnología, lo dicen los propios desarrolladores, nosotros preferimos pedir perdón que pedir permiso. Entonces, bueno, uno para seguir la ola de innovación, ¿no? Se lanza, se lanza, se lanza, se lanza, y la pregunta por la ética, o la pregunta por el uso, o la pregunta, cualquier pregunta aparece una vez que ya está. Entonces, no me di cuenta que podían usar este programita para desnudar a las compañeras. Perdón, ¿no? Pues ya está. Y si uno lo compara, por ejemplo, con la industria farmacéutica, vemos que no es tan difícil que los filtros estén antes de que se lance algo. ¿Por qué cuando se lanza un remedio o se lanza una vacuna hay 38.000 pasos previos y no se va a vender algo que no esté sumamente testeado? Y con la tecnología en general no se testea antes en temas de ética, me refiero, ¿no? Se testea en temas de funcionamiento. Entonces, bueno, algunas nociones para ir cerrando, pistas de abordaje. Me parece que tenemos que empezar con un destornillador invisible a desarmar la inteligencia artificial, ¿no? A entender realmente su modelo de negocio y esa búsqueda constante de interacción, a qué costa. No para dejar de usarla, pero sí para entender esto, ¿no? ¿Cómo me necesita a mí? Y entonces, ¿cómo va a ser mi postura frente a la inteligencia artificial? Para presentar un poquito más de batalla, esto que decía Cori, bueno, yo sé que me va a decir, mira que si yo quiero te hago todo, no te preocupes, no, pará, porque esto lo quiero hacer yo. Poner un límite, ¿no? A esa cosa avasallante donde nos va a estar todo el tiempo seduciendo para hacernos más cosas y cómo le podemos custodiar un poco eso que queremos mantener propio. Después, bueno, en las alfabetizaciones que llamamos múltiples, aumentadas, bueno, tiene que incluir también explicar y entender muy claramente los delirios, ¿no?, de la inteligencia artificial, los sesgos que tiene, y que de vuelta, el documental de Netflix creo que está muy bueno, que es, ¿cómo se llama? El que estas chicas, no sé si ustedes lo vieron, Fran o Cori, se me fue el nombre, Nada es privado, creo que se llama. ¿Vos lo viste, Fran? Son unas chicas que trabajan sesgos en inteligencia artificial, sesgos machistas, y explican, ¿no?, cómo obviamente que al estar alimentándose de grandes bases de datos, las inteligencias artificiales reproducen sesgos de las personas, no son sesgos de la inteligencia artificial. Pero si cuando vos buscas información de, por ejemplo, una familia, la mayoría de las cosas que te aparecen son familias heterosexuales, de clase media alta, hegemónicas, es muy probable que cuando vos después le pidas al chat
dame una imagen de una familia, reproduzca ese sesgo, porque se está alimentando de nuestros propios sesgos, ¿no? Y los reproducen. También entender esto, cómo aprenden. Y hay algo que acá no pusimos, pero que lo pienso importante, que también es la desmorfolización, ¿cómo es que se dice? Siempre me parece una palabra muy difícil, porque es una trampita, ¿no? Cuando uno le otorga categorías humanas a la inteligencia artificial, mucho lo que hace es borrar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, se equivocó, está pensando, no está sacando reflexiones, ¿no? Es un programa, no es una persona. Y cuando parece obvio lo que estoy diciendo, pero cuando alguien interactúa con la inteligencia artificial como psicólogo, la gracia es que esa persona se olvide de que ahí hay un programita y que realmente piense, que está con alguien que le importa, al que tiene consideración conmigo, que me quiere, y todo lo que nosotros, de hecho, que se llama, hay mucha discusión en torno a decir la inteligencia artificial, porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es la acumulación de datos, ¿no? Hay un libro de Miguel Benasayac también que dice la inteligencia artificial no piensa y el cerebro tampoco, porque justamente él dice algo ahí muy interesante, porque él plantea que la idea de inteligencia que se toma para crear la inteligencia artificial es una idea muy moderna, donde pareciera que la inteligencia es el cúmulo de información. Y hoy ya sabemos que la inteligencia es mucho más que eso, donde el cuerpo es indispensable. Cuando uno le pregunta a un niño cuándo fue la vez que más aprendió algo, lo más seguro es que eso tenga que ver con alguna experiencia física, que algo pasó por su cuerpo, un experimento, una actividad, ¿no? Y eso lo borra la inteligencia artificial y se queda con una idea un poco arcaica de inteligencia, como si fuera a repetir muchas cosas. Más allá de que ahora se complejizó y sabemos que saca muchas más conclusiones y demás. Después, dentro de nuestros abordajes, volver a ideas básicas de humanidad, ¿no? Acordarnos que esencialmente somos seres sociables, ¿no? Y que si estamos todo el tiempo atomizados en no necesitar otra persona, porque tengo inteligencia artificial, porque tengo redes sociales, porque tengo mi música, porque tengo todo lo que puedo, no necesito ni ir a comprar al negocio y charlar y perder tiempo para charlar con el vecino porque compro por una aplicación, no necesito salir a la calle y esperar que llegue el taxi porque lo pido por una aplicación desde mi casa, no necesito pedirle a alguien que me resuma porque se lo pido al chat GPT. Hay un libro también muy lindo de un psicoanalista italiano que se llama La muerte del otro, donde explica este proceso, ¿no? Cómo paulatinamente nos fuimos volviendo muy ariscos a convivir con personas. Claramente recontra exacerbado en la pandemia, ¿no? Pero antes ya se venía en este proceso. Em, él da algunos ejemplos sutiles, ¿no? De las separaciones en los aviones, como también, por ejemplo, el Walkman ya desde antes, ¿no? Esta cosa del consumo individual y no colectivo, o sea, es un recorrido, no es que aparece de vuelta de la nada, pero estamos cada vez más atomizados en nuestras casas, en nuestra individualidad, y eso nos está dañando nuestra salud mental. A veces nos olvidamos, pero lo que en general quienes estudian la felicidad, lo que más felices nos hace es estar con otras personas, ¿no? Son nuestros vínculos, a fin de cuentas. Y eso hoy es lo que estamos perdiendo. No lo digo de un lugar eh, almohadón de decoración, sino que realmente este individualismo y esta falta de conexión con otros, lo que único que termina redituando es a un tipo de sociedad que nos busca todo el tiempo productivos, ¿no? Donde el tiempo de disfrute esté totalmente asociado a la productividad y no al disfrute con un otro, a un tiempo perdido, ¿no? De vinculación, porque entonces me lo ahorro todo ese tiempo delegando en programitas. Bueno, como decíamos, pensar estas nuevas habilidades donde la inteligencia artificial tiene que ser una guía, ¿no? Pero que nosotros estemos salvando, ¿no? Esta idea del copiloto, bueno, ya lo habrán trabajado un montón. Y por último, volver a preguntarnos por lo humano, porque probablemente esté en constante cambio y la definición y la idea de lo que suponemos que somos está cambiando, pero hay algo de una construcción como de una autoestima, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué tengo yo que no tiene la inteligencia artificial? ¿Cuál será, no? Esa respuesta. Me gustaría, quizás si quieren responderla, si ven ese reducto de, che, acá estoy yo. Esto es irreemplazable, ¿no? No sé qué se imaginan por dónde podría ir, ¿no? Cori decía la creatividad. Hay muchos, quizás más del psicoanálisis, que hablan del deseo también, ¿no? Lo sexual, el cuerpo. O sea, hay cosas en las que somos irreemplazables, pero que quizás valga la pena, ¿no? Acá dice María Eugenia también mis valores, mi ética, mi visión del mundo, mis ganas, tal cual, ¿no? Eso que aparecía de mi subjetividad, ¿no? En la nube de preguntas.
bueno, empezar a entender, tenemos una competencia, o sea, claramente tenemos competencia y es la primera vez que tenemos competencia cognitiva, ¿no? Que no es una competencia física, que no es alguien que acelera el trabajo físico, sino que nos está compitiendo intelectualmente y para eso necesitamos unirnos y empezar a pensar para qué somos muy buenos. Y para ser muy buenos en eso puedo entonces delegar en lo que no me interesa tanto hacer, que sería lo ideal. Esto me da pereza, que lo haga la inteligencia artificial, y esto que me motiva, que me mueve la aguja, ¿no? Que en lo que soy buena, en lo que soy irreemplazable, es en lo que logro dedicar mi mayor tiempo. Y como ticket de salida, a ver si participan más los demás, más allá de quienes ya participaron, vamos a hacer 3 preguntas, ahí que pongan en el chat. Una opinión de lo que dijimos hoy, van a tener ahí unos minutitos, ¿eh? Una pregunta que les quede dando vuelta y una mini propuesta, ¿no? Si no se animan, no se animan. Quien se anime, buenísimo. ¿Se animan a poner en esto en el chat? Yo se los dejo acá para que lo tengan ahí en mente. Pueden elegir alguna de las 3. Vamos a... Exacto, una opinión, una pregunta y una propuesta. Vamos a dejarnos unos minutos para pensar igual. Le pregunta a la... Claro, muy bien, estuvo bien. Podemos preguntarle, ¿no? A ver qué diría. Pueden elegir una también, ¿eh? Una pregunta puede ser, si no quieren poner las 3, que les quede dando vueltas. O una opinión de este encuentro, ¿eh? Puede ser con amor igual, ¿no? No, tampoco. Constructiva. O si se animan por audio, capaz prefieren antes que escribir. Vale desmutearse. Claro. ¿Quién rompe el hielo? A ver. Charán, charán, ¿no? Yo rompo el hielo. Me está costando Dale, escribir. ¿Cómo va? gracias. Hola, Em, Magda. buenas, ¿cómo están? Muchas gracias antes por el espacio y Lucía por toda esta exposición. Em, a mí me pasa que no sé si es una opinión, si hay una pregunta, o sea, la verdad que no sé, por eso preferí hacerlo oral y abrirlo. Siento que hay algo de la inteligencia artificial que es inevitable, ¿no? La convivencia con la inteligencia artificial. Cada vez hay más inteligencias artificiales a nuestro servicio, pero también hay como un mandato de adaptación y esto que hablabas de las nuevas alfabetizaciones, em, que hace que en la sumatoria de factores haya como un estado caótico también. Medio apocalíptico, puede ser que tenga esa mirada. O que ahora en este momento esté con esa mirada. Sí me pasa a mí como docente que si bien soy una docente joven, noto que hay leguas de viaje de inteligencia artificial entre mis estudiantes y yo, ¿no? Como los usos que desde el desconocimiento, porque también pasa esto, ¿no? De la necesidad de nuevas alfabetizaciones. Entonces, en realidad, en lugar de la pregunta, ¿cómo me vinculo con la inteligencia artificial? ¿Para qué la quiero usar? Es un lugar también completamente diferente al de la generación nativa digital, que la tiene incorporada, entonces se hace otras preguntas, le da otras utilidades, y cómo, quizás esta es la pregunta, ¿no? O bien la búsqueda de una propuesta, compañeros, compañeras, para poner en común, de cómo hacemos para tender puentes en lo intergeneracional, que ya no es lo que me pasaba a mí cuando pensaba lo intergeneracional de más chica, que pensaba en, bueno, mis abuelos, hay una distancia muy grande, y este ejemplo que dabas vos sobre
lavar la ropa o los tiempos destinados a las tareas domésticas, que hoy lo que más quiero en la vida es reducirlas al máximo, sino que ahora hay un espacio intergeneracional que quizás son 10 años, pero que realmente es una distancia muy grande en lo que refiere a nuevas habilidades digitales, pero también viejas habilidades sociales, ¿no? Y que entonces parece que en algún punto hablamos de 3 idiomas diferentes, y que tenemos pocos puntos de encuentro, ¿no? No sé si es una reflexión, si es una pregunta, si es una opinión, es todo un poco junto para entrar No, está en buenísimo, conversación. está Gra- buenísimo. gracias. No, no, a vos. No sé qué piensan Fran y Cori también, si quieren ahí sumarse. Pero sí, me parece em, que hay como una necesidad de reaprender algunas cosas también de los propios chicos y chicas sin miedo. Pero a mí también me viene sorprendiendo mucho que ellos tienen como una nostalgia del tiempo que no vivieron, pero que vivimos nosotros. Em, y también como con cierto cuidado, ¿no? Hacer eso, porque les vendemos como un futuro que no está bueno y que, o sea, un presente que no está bueno y un futuro que va a ser mucho peor. Y es su vida, ¿no? También, o sea, es su presente y su futuro. Y creo que también les llenamos de melancolía. Me pasa cada vez más que me dicen, no, a mí me hubiese encantado vivir en la época que me dicen mis papás, ¿no? Que no había celulares y que está. Y bueno, un poco es la que nos tocó y cada época tiene sus desafíos también, ¿no? No es que todo pasado fue mejor tampoco. Acá leo en el chat, gracias, ¿eh? Alicia dice, la inteligencia artificial reemplazará las tareas de los humanos siempre y cuando lo dejemos. Debemos lograr que se entienda que es una herramienta. Alfabetizar. Excelente. María Eugenia dice, hay que seguir fomentando espacios adultos de acompañamiento. ¿Cómo poder, y lo segundo, ¿no? Dice, ¿cómo poder, la pregunta, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a otros a encontrar valor en la inteligencia artificial y al mismo tiempo criticar el desde dónde? Y una propuesta, seguir encontrándonos a pensar, totalmente. Y Rosario dice, ¿cómo despertar en los alumnos el deseo de volver a valerse por sí mismos, valorar sus capacidades? Y muchas veces son los adultos los que se apoyan y sumergen y pierden en inteligencia artificial. Una pregunta abierta con un poco de opinión, creo. Y también Pablo dice, pensar en las nuevas habilidades, lo que delegamos, las nuevas alfabetizaciones. Y el prompting debería ser una nueva habilidad a fomentar. Claudia dice, considero que debemos tomar la herramienta como viene a potenciar nuestras habilidades y también a desarrollar otras habilidades. Tal cual, me encantó todo lo que dijeron. Están buenísimas, la verdad es que mientras escuchaba también a Magda, no podía parar de dejar de leer todo lo que apareció en el chat porque es clave que podamos acompañar y, como dicen acá, generar espacios de reflexión. Y vuelvo con la idea de iterar, ¿no? De volver, a ver, para que no sea un boomerang, ¿sí? Nosotros recibimos de la IA y tenemos que poder construir con la IA y volver a construir y enseñar a pensar con IA, a no delegar 100% automáticamente sin mirada crítica. Es un pensar, crear, vivir con inteligencia artificial. Por eso cuando vos hablabas, Lu, de nuevas alfabetizaciones, estas nuevas alfabetizaciones tienen que tomar esto, esta convivencia con un algoritmo que te puede resolver todo, pero que te puede dejar sin nada. Si vos delegas todo, también te podés quedar, podés perder esto cuando decía Lu, cuáles son los rasgos de humanidad, ¿no? Entonces, volver a mirarnos y a decir qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo hacer yo con la IA, cuánto puede hacer la IA conmigo y cuánto puedo hacer yo con la IA, ¿no? En este ida y vuelta. Un poquito mío a la IA, mucho de la IA para mí. Bueno, ver ese equilibrio y esta ecuación, cómo la construimos para cada caso. No tiene que ser siempre igual. Tal cual. Hay un montón, estaba leyendo también mientras te escuchaba, leo los que no llegamos a leer recién. Ay, sí, hay más. Sí, esto ya lo leímos, creo, la clave Sí, ya, a mí me ¿no? gusta. Yo estaba pensando, y justo ahí Federico dice algo de lo que le pone un poco más de palabra, esto de apelar a lo que conoce, a lo tradicional, dejar el teléfono. Digamos, nosotros siempre cuando hablamos de innovación, hablamos de un proceso que tiene
digo, con Cori, con Lu, y estamos en un equipo que pensamos procesos de innovación que incluya tecnología, ¿no? A veces lo innovador tiene que ver con esto que dice Federico, de dejar cosas y demás, pero tiene que ver también con apelar a lo que conocemos y pensarlos de otros modos posibles. Pero partiendo de lo que conocemos, no es un proceso de invención de algo que no existe, sino desde lo conocido. Yo, y también me preguntaba por las habilidades esas, las cosas viejas, digamos, que si se quiere, de una etapa anterior, y digo, algo que extraño o que hago el esfuerzo es la profundidad, ¿no? Creo que no solo la IA, sino todas las tecnologías como, y la velocidad que nos imprimen, nos tientan a quedarnos siempre como en la superficie, tanto a nosotros los adultos como a los estudiantes. Entonces, ¿de qué manera poder profundizar en eso? Cuando decimos iterar o armar buenos prompts o generar un producto con IA, cuando seguramente nos demande mucho tiempo. Si ustedes se ponen a ver en los productos que nos da cualquier inteligencia, al principio es como deslumbrante porque tiene todos estos giros lingüísticos del lenguaje natural que planteaba Lu, tipo antropomorfizados, digamos, ay, bueno, Fran, no sé qué. Digo, ay, mirá cómo me lee la mente, ay, y cuando leemos bien en detalle es bastante básico, bastante básico. Entonces, digamos, ¿cómo poder, esto que decía Corea, aprender a trabajar y a pensar con IA para generar productos de mayor calidad? Que los que, o sea, apoyarnos para ir, esta metáfora del e-bike, ir hacia donde lugares que sin la IA no podríamos llegar, para bien, ¿no? Y eso seguramente demande tiempo. Todo el tiempo se asocia a la reducción de tiempo el uso de IA. Y ahí nos podemos hacer un montón de preguntas. Primero, si ese tiempo que nos ahorramos también impacta en mayor calidad o es ganamos tiempo pero perdemos calidad. Esa es una cuestión. Después, ganamos tiempo, ¿para qué usamos ese tiempo? Ese sería otro desde cuestiones éticas, humanistas, digamos, para ser más productivo, como decía Lu. Eh, Digo, en esas cuestiones vengo pensando. También en esta cuestión de lo revolucionario. Estamos, como decía recién Magdalena, estamos en un momento que muchos dicen como en la etapa de la carrera espacial, que no se sabe mucho. Los estados no dicen mucho. Está claro que es un componente geopolítico, que está impactando, que va a ser como cuando, si recordamos la vida antes de nuestros celulares o de Google, y después seguramente iba a ser muy distinta. Bueno, estamos en el punto de quiebre de que seguramente, digamos, ¿se acuerdan antes de ChatGPT cómo era la vida y cómo es ahora, digamos? Entonces, también es una invitación como a explorar, porque digo, cuando no está todo regulado, me da un poquito de miedo esto, pero también me invita a decir, bueno, es el momento de jugar con esto y ponernos creativos realmente. Así que bueno, como que en esas cuestiones iba pensando mientras escuchaba. Sí, ahí voy a leer que estaba viendo ahí también lo que ponían. em, Mucho para pensar, esperen que hay mucho me fui para arriba. Belén dice, ¿cómo favorecer el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas significativas frente a las respuestas simples y fáciles que nos ofrece la IA? Después Francisco también, ¿no? Dice, la IA no deja de ser una herramienta donde nuestra conciencia no debe dejar de entender que es una base de datos y que no hay nada más detrás que un programa que siempre te va a dar la razón. ¿Dónde pongo el foco de la importancia de la IA? La uso como dador de respuesta, como dador de información para formularme una respuesta o una acción a tomar. Mi propuesta es que hago desde que apareció el chat GPT y Meta, demostrar que la IA no siempre tiene la razón en aquello donde la respuesta siempre está en la conciencia y psicología política del individuo y no en la inteligencia del individuo. La inteligencia artificial copia la segunda inteligencia, claro, un poco lo que dice Benazayak, ¿no? Queda en un plano consciente también, que las problemáticas son causa y consecuencia de la primera inteligencia mencionada. Julieta, formación de adultos a cargo para poder ayudar en el seguimiento o acompañamiento para hacer un uso responsable de la misma, como anteriormente fue el googleo o la navegación. Federico dice, opinión, creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, dado el contexto, espacios así son necesarios para pensar y repensar y a sación de la sociedad propuesta en las clases, apelo a lo que conozco, lo tradicional, esto que contabas vos, Fran, también. Matías, mi gran preocupación es cómo problematizar y subsanar lo que esta herramienta hace, que los alumnos coarten en cierto sentido los procesos cognitivos. En ese acortar los caminos hay ejercicios mentales que se dejan hacer. Nadia, me sigo preguntando qué implicancias éticas y sociales trae
la incorporación de la IA en la educación y cómo abordarlas. Lorena dice el desafío no es reemplazar con IA las habilidades, sino generar nuevas habilidades, apoyarnos en la inteligencia artificial y seguir usando, o sea, con sentido crítico para criticar los resultados. Evangelino, la opinión, la inteligencia artificial nos atraviesa, nos interpela, nos transforma y nosotros podemos de alguna manera transformarla. Pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio entre su uso, necesidad y su implicancia en la vida cotidiana? Propuesta, nunca dejar de cuestionarnos y de reflexionar con otros y otras. Eliana, debemos aprender a convivir con la inteligencia artificial, asegurándonos de no cruzar los límites que resguardan nuestra humanidad. Y por último, Lorena, el trabajo con inteligencia artificial no es reducción de tiempo, sino si nos quedamos solo con la reducción de tiempo, nuestro trabajo es pobre. Para tener buenas producciones o resultados se necesita mucho tiempo para mejorar los resultados de lo que obtendríamos sin ella. Tal cual. Creo que un poco como síntesis también de lo que decía Fran es, si vamos a ganar tiempo, ¿para qué? ¿No? ¿Qué empezamos a hacer con ese tiempo que nos ahorramos? Que quizás pueda haber ahí algo, como un dejo más revolucionario, ¿no? Como bueno, me ahorré tanto tiempo haciendo esto, ¿en qué lo voy a usar? Si sigo en la maquinita de la productividad o si lo uso para algún disfrute, ¿no? Bueno, creo que estamos bien con el tiempo. Yo les voy a agradecer un montón por la invitación, a Yo Fran, a quiero Coti. proponer algo, una propuesta, Bueno, que cuando hablamos sobre la Big Data, todo eso, bueno, yo hace bastante compré un libro que se llama, se llama Tensión en la Red, que habla, bueno, de esto, de que hoy en día lo que, y todo el control que tiene algunos países como China, todas estas cuestiones, y bueno, y este control de la privacidad de las personas, ¿no? En las redes, que está muy bueno para ampliar de todo esto lo que estamos trabajando. Está muy bueno el libro, así que es una propuesta que le hago a todos los que están acá. Gracias, buenísimo. Gracias. Eliana. Gracias, Eh, Eliana. bueno, muchísimas gracias, Lu, por No, siempre ustedes. invitarnos así a pensar un montonazo. Eh, Tocaste un montón de temas, la verdad, y eso también nos desafía a nosotros como docentes, volver a las escuelas, ya sea desde el nivel inicial, primario, secundario, ya sea que estemos en una escuela inserta en un sector popular o en un centro urbano, digamos, atraviesa absolutamente todo, 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 todo. Podemos abordar estos temas desde una mirada curricular, podemos abordarlo desde una mirada transversal. Vemos que se toca con la ESI, con cuestiones de ciudadanía, con cuestiones de democracia, con cuestiones de tecnología, con cuestiones de escritura, con cuestiones de datos y estadísticas. Digo, no tenemos excusa para corrernos y evitar este tema, que nos atraviesa en lo profundo de nuestro ser, desde una mirada antropológica, filosófica, social, digamos, y cuestiones de recursos naturales. Es un tema. Estamos en una etapa de la humanidad increíble, increíble, y tenemos que evitar corrernos estas miradas, como decía Lu, tecnofílicas, digamos, o apocalípticas, y poderlas pensar, digamos, la escuela es un lugar de cultura y de contracultura, en ese sentido, un lugar donde se piensa y se recrea esto. Así que muchísimas gracias por dedicarle un tiempo a poder pensar sobre este tema, por venir a conversar sobre este tema. Y bueno, invitarles que puedan desatar muchas acciones y seguir pensándolo y compartiendo eso que van pensando y haciendo también. Digo, es momento también Sí. de... Te muteaste, Fran. No terminaste de Te dejé hablar. la palabra, perdón. Ah, Sí, te quedaste con la oración por la mitad. No, decía que es momento también de construir posturas. Así como decía Fran, de que estamos en un momento único, también es un momento no solo de explorar, de ensayar, sino de empezar también a definir una postura sobre qué queremos hacer con la inteligencia artificial, qué tipo de docentes, qué tipo de profesionales queremos ser potenciados con inteligencia artificial, pero sin descuidar todas estas cuestiones, todo este ecosistema que se empieza a gestar y que empieza a mutar alrededor nuestro, porque como decía Lu, estamos viviendo una época donde estamos resignificando todo lo que conocíamos. Entonces, bueno, es una época única y tenemos que transitarla con todo lo bueno y con todo lo complejo
que esto amerita. Así que bueno, muchas gracias, Lu, estuvo espectacular, creo que las reflexiones que salieron, y a todos, porque las reflexiones que salieron son espectaculares. Así que bueno, creo que nos queda un video, una grabación de la clase densa para disfrutar y para desmenuzar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por coparse ahí con la participación. Un abrazo. Ahora vienen los aplausos, los corazoncitos, los emojis bien lindos. Que tengan Gracias, una Lu. hermosa semana. Muchas gracias. Chao, Que anden muy bien.